esta jornada, donde vamos a iniciar la conversación entrevistando a Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Vamos a comenzar tratando de desentrañar lo que pasó ese día miércoles, donde hubo dimes y diretes, acusaciones de veto, en fin. Para comenzar, ¿ustedes vetaron a Jimena Rincón, como dice ella en un audio? No. ¿Qué pasó exactamente ahí? No, nosotros no hemos vetado a nadie. De hecho, cuando yo conversé con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, hasta aquel entonces, que después renunció, le señalé que nosotros íbamos a respetar la decisión que la Democracia Cristiana tomara. Por tanto, en ese sentido, cada partido podía actuar en el marco de su autonomía. Le manifesté, eso sí, que efectivamente una candidatura de Jimena Rincón iba a generar dificultad de apoyo de, lo podríamos decir, la base de no solo el Partido Socialista, sino que en general de unidad constituyente. Pero fui enfático, me acuerdo en el uso de las palabras, de que la Democracia Cristiana tenía que tomar sus decisiones. Ahora lo que ocurrió es que la Democracia Cristiana el día lunes nos comunicó que no querían que se realizaran primarias a través del presidente de su partido, hasta aquel entonces, insisto, y de la propia candidata presidencial que iba a ser proclamada en la Junta. Tanto es así que ellos suspendieron la Junta el día lunes, porque habían tomado la decisión de no participar en primarias. Y en ese contexto yo informé que nosotros íbamos a continuar con nuestro diálogo con las fuerzas de oposición, tal cual ha sido nuestra conducta permanente durante los últimos 2 años, con el objeto de generar una primaria que nos permitiera tener una candidatura unitaria, y si la Democracia Cristiana tomaba una decisión distinta, bueno, estaba en su derecho, pero no era parte de nuestra visión y no la compartíamos. ¿Pero cómo transmitieron esto de que tal vez Jimena Rincón no era una carta que pudiese aglutinar una gran convocatoria? Porque eso también puede entenderse como una presión para la Democracia Cristiana. No, eso es una apreciación política. Mire, hoy día yo leí en el diario que Mariano Fernández habría llamado a nombre del presidente Lagos para decir algo similar. ¿Significa que van a señalar que el presidente Lagos la estaba vetando? Por lo menos en el caso del Partido Socialista no ha habido vetos. ¿Le pidieron derechamente cambiar a Jimena Rincón? ¿Ya la aprobó usted? Le insisto en lo que he señalado. Y el día lunes, cuando ellos nos notifican por los medios de comunicación y después conversamos, señalan lo mismo, que han tomado la decisión de no participar en primaria, han decidido suspender la Junta, nosotros le informamos que íbamos a continuar con lo que ha sido nuestra línea de conducta durante los últimos 2 años. Diálogo con todos los actores de oposición. Y de hecho, nosotros hemos concurrido a los esfuerzos unitarios. Cuando se estableció las primarias para gobernadores y gobernadoras regionales, en la sede del Partido Socialista estaba reunida toda la oposición. El Frente Amplio decidió inscribirse en paralelo, por separado. El Partido Comunista pidió una especie de pacto por omisión. Se retiraron de la mesa de conversación. Nosotros nos quedamos con los que ahí estaban. Y sobre ese marco organizamos las primarias de gobernadores regionales, que han significado que prácticamente en 11 regiones estemos compitiendo en segunda vuelta con esos candidatos, y 2 ganaron en la primera vuelta. De la misma forma, hicimos un esfuerzo unitario para una lista con toda la oposición para convencionales. Un esfuerzo que fue liderado por la presidenta de la CUT, que convocó a toda la oposición. Finalmente el Partido Comunista nos informó que ellos no iban a participar de ese esfuerzo, y el Frente Amplio señaló que si el Partido Comunista no se sumaba, ellos tampoco. Pues bien, en ese contexto se constituyeron las listas. Ahora, de la misma forma, el día lunes la Democracia Cristiana tomó esta decisión y nosotros continuamos con nuestro esfuerzo unitario. ¿En qué minuto usted y su partido deciden hacer esta alianza nueva con el Partido Comunista del Frente Amplio? ¿Cuál fue el factor y en qué minuto usted decide vamos por esa alianza? Mire, se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros hace más de 2 años definimos como nuestra política de alianza la unidad amplia de todas las fuerzas progresistas, y lo parafraseamos en aquel entonces de la DC al Frente Amplio, incluido el Partido Comunista. Y en ese contexto, esa ha sido la lógica con la cual hemos operado durante todo este tiempo. Lo que ocurre es que nosotros nunca nos hemos parado de la mesa de la unidad. Y cuando otros actores han parado de la mesa de la unidad, nosotros no los hemos seguido. Y por tanto, nuestro esfuerzo ha sido un esfuerzo por construir una mayoría con vocación transformadora, haciéndose cargo de las transformaciones, los cambios que la ciudadanía está demandando. Y esa ha sido nuestra línea de conducta, reitero, de hace más de 2 años. En enero de 2018, nosotros definimos lo que iba a ser nuestra política de alianza con este grado de amplitud, y por eso hemos conversado con todos los actores de la oposición. Ahora, ¿por qué aliarse con un bloque que permanentemente ha despreciado no solamente a la obra de la concertación, los 20 años, el neoliberalismo, en fin? Es un bloque que no se ha manifestado con cariño ni de su partido ni de la concertación en general. Sí, pero aquí hay un esfuerzo superior que tiene que ver con Chile, porque entre ellos tampoco se han tratado mal. Perdón, entre ellos tampoco se han tratado bien. Basta recordar lo que se dijeron entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric con motivo de la firma del acuerdo del 15 de noviembre. O cuando Gabriel Boric dijo que con Daniel Jadwe era imposible ganar la presidencia de la República. Es decir, si nosotros hacemos de la definición del desafío que tenemos con Chile la querella de declaraciones que había entre los distintos dirigentes, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestra conducta es distinta.
creemos que aquí hay que tener un sentido básico de responsabilidad. El día domingo se expresó en las urnas, sábado y domingo pasado, una clara voluntad con cambios y transformaciones profundas de las cuales hay que hacerse cargo. Y para que esas transformaciones se hagan realidad, se requiere impulsar esfuerzos unitarios. Y por eso nosotros, manteniendo nuestra línea de conducta, participamos en dicho diálogo. Lamentablemente, operó la lógica del veto, algo que para nosotros era inaceptable. ¿En qué minuto empiezan a regir esos vetos? ¿Cuándo ustedes se informan que hay problemas con el PPD, con los liberales? ¿Cuándo les informan eso y en qué minuto se cae la negociación? Hubo una reunión a las 2 de la tarde en que participaron secretarios generales y distintos representantes de los partidos, en donde expresamente los representantes del Partido Socialista, Manuel Monsalve, Marcelo Chilin y Andrés Santander, consultaron respecto de si iba a haber vetos, porque uno de los requisitos que nosotros siempre hemos puesto para participar de estos esfuerzos es que no existan vetos. Pues bien, se informó que no habían vetos y que entre 6 y 7 de la tarde nos íbamos a juntar a revisar los papeles para inscribir el pacto de primaria en la sede de Revolución Democrática. Cuando concurrimos a la sede de Revolución Democrática, entonces informamos que el Partido Liberal y el Partido por la Democracia van a concurrir directamente al servicio electoral. Y ahí la presidenta de Convergencia Social señala que ellos no han discutido esto y que no aceptan que participen estos dos actores. En ese contexto nosotros señalamos que es imposible que participemos porque esto es bien importante. Estábamos hablando de dos partidos políticos que habían por lo demás proclamado a Paula Narváez y que no iban a poder votar sus militantes en estas primarias, lo que nos parecía francamente inaceptable, y en ese contexto entonces informamos que nosotros no estábamos en condiciones de participar, sí. Porque, a ver, nosotros siempre hemos luchado contra la exclusión. Fuimos actores claves para que el Partido Comunista, en el contexto del binominal, entrara al Congreso Nacional, al Parlamento. Sí. Fuimos parte de los acuerdos, no de los pactos por omisión, de la lista que se armó el año 2009 para que el Partido Comunista ingresara al Congreso Nacional. De la misma forma que hemos condenado siempre la exclusión que ha habido respecto al Partido Comunista, no podemos aceptar que ahora el Partido Comunista y sus aliados pretendan excluir a otros actores del mundo progresista. ¿Usted está de acuerdo con esta frase de Paula Narváez de que el Frente Amplio y el Partido Comunista no dan garantías de gobernabilidad para Chile? Porque es muy fuerte decir eso igual. Yo creo que para estar a la altura del desafío, aquí se requiere actuar con generosidad y grandeza. Y creo que faltó visión estratégica. Al momento de tomar decisiones, yo creo más bien pendiente de las declaraciones de la última semana, los dimes y diretes que son propios de la política, y no pensar en que el desafío que tenemos por delante es un desafío mayor que requiere actuar con vocación unitaria. ¿Faltó madurez del Frente Amplio, por ejemplo? Yo creo que efectivamente la lógica del sectarismo y la exclusión no es lo que se requiere para cambiar Chile. Por el contrario, aquí hay que sumar fuerzas. Tuvimos una gran noticia el fin de semana pasado. Los sectores que se han opuesto a los cambios constitucionales, los sectores del rechazo, no alcanzaron el tercio de la convención. Por tanto, esa es una oportunidad para correr la frontera de lo posible en nuestro país. Tener una constitución que no solo saca cargo de los déficits de la constitución del 80, sino que sea una constitución propia del siglo XXI, que entregue herramientas para enfrentar las desigualdades, para erradicar los abusos, que permita profundizar nuestra democracia. Y para que eso sea posible, se requiere actuar con voluntad constructiva y espíritu unitario. Heraldo Muñoz, esta mañana en La Tercera dice que el PPD ha cumplido su ciclo vital, está prácticamente dando por finalizado a este partido. Ya habla de un nuevo referente, el Frente Amplio Uruguayo, en fin. ¿Ustedes están disponibles para eso? ¿Fusionar ambos partidos? ¿Crear algo nuevo, un referente? ¿Están en eso también? Nosotros hemos manifestado nuestra disposición para crear un espacio de convergencia. Obviamente donde se pueden mantener las identidades partidarias. En el caso del Partido Socialista estamos hablando de una institución con más de 8 décadas de existencia que forma parte de la cultura política en Chile, pese a que en general los partidos tradicionales enfrentaron dificultades en la elección del fin de semana pasado. El Partido Socialista quedó finalmente con la bancada más grande de todos los partidos de oposición en la Convención Constitucional. Aumentamos el número de alcaldes, tuvimos también un muy buen resultado a nivel de concejales. Por tanto, lo que hemos dicho es que nosotros queremos participar de ese esfuerzo de convergencia, pero obviamente sobre la base de lo que es nuestra propia identidad, pero entendiendo que hay personas que puede que no militen en partidos políticos, pero que se sienten parte de lo que se ha denominado el socialismo democrático y que pueden contribuir en este espacio común. ¿Qué viene ahora en términos de, por ejemplo, una primaria convencional con la democracia cristiana? ¿Están en eso? ¿Cuán fracturada quedó la relación con la DC después de todo lo que pasó el miércoles? Bueno, nosotros no hemos descartado ninguna alternativa. Dijimos que íbamos a evaluar en estos días los pasos a seguir, pero vamos a generar una alternativa presidencial distinta. Nosotros estamos apoyando a Paula Narváez, es nuestra candidata, esperamos generar acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar su base de apoyo, no descartamos eventualmente competir con otras fuerzas políticas para arribar a una candidatura distinta,
Pero obviamente tenemos que hacer una alternativa al sectarismo y a la exclusión, porque tenemos una lógica distinta respecto de cómo se debe impulsar el proceso de transformaciones que demanda la sociedad chilena. Pero con Paula Narváez llegando a la papeleta en noviembre o con una primaria previa, por ejemplo, con Jasna Proboste, ¿cómo lo ve? No hemos descartado ninguna alternativa. Nuestra candidata es Paula Narváez y por tanto, si hay primaria convencional, va a participar en esas primarias convencional. Si no la hay, estaremos entonces inscritos en la papeleta para la primera vuelta. ¿Qué responsabilidad asume usted en todo lo que pasó con el Partido Socialista? Usted decía, no se humilla al partido de Allende, pero de alguna manera, ¿no fueron ustedes los que expusieron al partido a esta humillación? Nosotros hemos actuado siempre de buena fe. Les he señalado los ejemplos concretos respecto de lo que hicimos para que el Partido Comunista, que estuvo excluido 20 años del Congreso, pudiera tener representantes en la Cámara de Diputados. Y por tanto, esta ha sido nuestra línea de conducta. Y vamos a insistir, porque creemos que la unidad es muy relevante. Las transformaciones se hacen posibles en la medida que se construyen mayorías sólidas, sobre la base, obviamente, del respeto a la diversidad. Si alguien cree que aquí se requiere una coalición monocolor, en donde uno impone la voluntad a los demás y no los escucha, nosotros creemos que no es la forma de construir mayorías para cambiar Chile. Aquí tiene que haber un proceso de convergencia, sumar esfuerzos. Porque cuando, por ejemplo, se acusa al Partido por la Democracia de ser neoliberal, le quiero recordar, sin ir más lejos, que en la elección municipal pasada, el aliado más estrecho del Partido Comunista en la lista de concejales, que es donde los partidos definen su alianza más cercana, fue el Partido por la Democracia. Y así podríamos citar otro ejemplo. En la elección parlamentaria pasada, fuimos una lista parlamentaria separada de la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Entonces es ahí donde nosotros decimos que aquí hay que sumar fuerzas y no actuar bajo la lógica de la exclusión, porque la lógica de la exclusión es muy dañina para el esfuerzo que tenemos que desarrollar para adelante. Pero para cerrar el tema, ¿usted no ha pensado en renunciar derechamente? No. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad en la conducción partidaria actual. Le quiero decir que llevo ya más de 4 años en la conducción del partido, estoy más que cansado. Pero cuando se decidió prorrogar el mandato del Comité Central fue precisamente para que el proceso de elecciones internas del partido no distrajera del esfuerzo que tenemos en este momento histórico. ¿Fue buena fe o fue ingenuidad? Ingenuidad. Yo creo que nosotros actuamos de buena fe. Nosotros actuamos de buena fe. Perdón, respecto a los dos más actores, operó la lógica del sectarismo y la exclusión, que es muy complicada en la lógica democrática. Porque, insisto, esto de creer que hay unos que son superiores a otros, que pueden imponer condiciones, que determinan quiénes pasan o no la prueba de la blancura, que fue el término que se utilizó, y lo escuché, me quedó grabado ese término, creo que es muy dañina, porque atenta contra el principio básico de la democracia, que es el respeto a la diversidad, no creerse poseedor de la verdad absoluta, entender que los otros también hay parte de la verdad, y que en el caso de las fuerzas progresistas, los cambios en Chile se han impulsado en la medida que hemos tenido capacidad para ponernos de acuerdo. Sí, el Frente Amplio, claro, reconoció un veto, pero también el Partido Comunista, Daniel Jadue, personalmente, de alguna manera, también reconoce que su postura fue que no incluir al PPD y a los liberales en esta negociación. ¿Cómo toma eso de un candidato que está arriba en las encuestas, además? Según se nos informó, el veto provendría de Daniel Jadue y de Convergencia Social, que es el partido en que milita Gabriel Boric. Sí, por eso le pregunto, en el caso de Jadue... Yo creo que faltó grandeza para quien aspira a ser un estadista en un momento histórico. Faltó perspectiva estratégica, porque aquí lo que se requiere es, insisto, sumar, porque los desafíos que tenemos son muy grandes y para eso hay que aunar fuerzas. Insisto, en un proyecto comprometido con transformaciones profundas como los que demanda la ciudadanía. Bueno, Boric dice que quiere seguir hablando con el PS. ¿Es posible después de esto, después de toda esta malentendido? ¿Cómo terminó esto? Nosotros no vamos a renunciar al esfuerzo por construir una alternativa con vocación de mayoría sin exclusiones. Por cierto, vamos a competir en buena lid con una alternativa propia, pero eso no obsta que creemos que para lo que viene para el futuro necesitamos la suma y la contribución de todos. Y en eso tenemos una diferencia con quienes hicieron del veto y la exclusión su práctica esta semana. ¿De qué va a depender la posibilidad de que Paula Narváez llegue a noviembre o haya una primaria antes con la democracia cristiana? ¿Hay una definición interna de ustedes o va a depender básicamente de la voluntad que tenga la DC, que en este caso tiene buenas razones para estar sentida, digamos? Nosotros no vamos a, podríamos decir, descartar ninguna alternativa. Estamos evaluando los pasos a seguir. Solo le puedo señalar que el Partido Socialista va a tener una alternativa para construir una propuesta al país. Y en ese contexto, obviamente, vamos a competir
con quien es nuestra candidata presidencial, que es Paula Narváez. Si Yasna Proboste sigue creciendo en las encuestas, eso ocurrió en estas últimas semanas, ¿puede transformarse en la candidata única de la centroizquierda, una proclamación, algo distinto a lo que estamos hablando? Nosotros creemos que aquí se requiere un mecanismo democrático y nuestra candidata presidencial es Paula Narváez. ¿Y en ese sentido no quedó dañada la candidatura de Paula Narváez con todo esto que pasó? Al contrario, primero amplió su base de apoyo. Hubo 2 candidaturas que pusieron a favor de ella, 2 partidos políticos que decidieron apoyarla. Y además actuó con una muestra de consecuencia incuestionable. Es la que se la jugó por la unidad, la que habló de unidad y fue consecuente con sus dichos. Muchos otros tuitearon toda la semana pasada hablando de unidad. Cuando llegó el momento de la definición, hicieron de la exclusión su lógica. Por tanto, creo que en ese sentido Paula Narváez actuó con una consecuencia clara y nítida. Dijo Paula Narváez que a Jadwe le había dado miedo, que por eso había tirado para atrás el acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, efectivamente amplió su base de apoyo en esta semana. Pero insisto, habrá que preguntarle a quienes entendieron esta lógica de exclusión, reitero, con quienes hasta hace muy poco eran sus aliados privilegiados. Porque aquí pareciera que la historia empezó hace una semana, pero la historia de Chile empezó hace mucho tiempo. Y los partidos tradicionales tenemos una historia de la cual hacernos cargo, con aciertos y también con errores. Reitero, el Partido por la Democracia era hasta hace muy poco el aliado más estrecho del Partido Comunista. ¿Es distinto negociar con Boric que con Jadwe? ¿Ustedes distinguen matices entre ambos? Nuestra opción es distinta. Ellos optaron por una primaria de la exclusión, una primaria donde solo hay candidatos hombres, no participan mujeres. Nosotros tenemos una opción distinta y vamos a apoyar nuestra opción. Creemos que es una mejor opción para Chile. ¿Pero los mete en el mismo saco a Boric y Jadwe o reconoce algunas diferencias entre ellos? Pero, insisto, nosotros tenemos una opción distinta. Los que participen en ese proceso democrático tendrán que decir quién es su representante. Reitero, según se nos ha informado, el veto provendría de Daniel Jadwe y un veto personal y de Convergencia Social, el partido político en que milita Gabriel Boric. Lo consideramos lamentable porque los demás actores del Frente Amplio se han comunicado con nosotros. Nos han dicho que están avergonzados, que consideran que fue un error. ¿Quién se ha comunicado, por ejemplo? Mire, ellos tendrán que declararlo, pero yo les sugiero que revise los tweets que enviaron, que emitieron, que tuitearon ese día los representantes de Revolución Democrática, sin ir más lejos, y de muchas otras fuerzas de ese pacto, que señalaron que no estaban de acuerdo con la lógica de exclusión. Hay uno que dice, nos juntamos firmas para esto. Así que bueno, y no es el único partido de los que forman parte de ese pacto que efectivamente se han comunicado con nosotros y nos han señalado que no comparten la lógica de la exclusión y el sectarismo. Por el contrario, entienden que al final se farrearon una oportunidad histórica para construir una mayoría distinta para Chile, que es imprescindible para los cambios que tenemos que impulsar. ¿Ya ha podido conversar con Boric o Jadwe después del miércoles? Hablé con Gabriel Boric ayer, él me llamó a propósito de una entrevista que iba a dar, que salió publicada hoy día en un matutino, y con Daniel Jadwe había hablado antes, pero no hablé después de este episodio, no he hablado después de este episodio. ¿Y en esa conversación con Boric hay algunos canales de diálogo posteriores a esto? Nosotros vamos siempre a mantener nuestra lógica constructiva y unitaria, porque contrariamente a lo que algunos evalúan, creemos que las transformaciones que hay que impulsar son de tal magnitud que se requiere la suma de todo. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a avalar la lógica de la exclusión. Y me habría gustado ver una actitud más decidida de señalar que bajo la lógica de la exclusión no se participaba en este proceso, porque eso habría obligado a que los que estaban excluyendo tuvieran que modificar su conducta. Miguel Crispi nos decía esa noche, la noche del miércoles, que él pensaba que se habían farreado la oportunidad de ganar en primera vuelta con ese pacto amplio. ¿Usted siente lo mismo? Sin lugar a dudas, que resta fuerza para lo que viene por delante. Y aquí se requiere una voluntad transformadora de magnitud, porque, insisto, los cambios que hay que hacer son tan profundos que la división no contribuye a nada. En días anteriores se hablaba de entendimientos previos a la segunda vuelta. ¿Es eso posible todavía? Bueno, yo insisto, nosotros no hemos descartado ninguna alternativa, pero cuando se excluye un actor tan relevante como es el Partido Socialista, obviamente nosotros nos vamos a preparar para competir. En buena línea y con la lógica constructiva, como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Nosotros no descalificamos a las demás alternativas. Hemos sí recibido muchas descalificaciones permanentemente, pero nosotros vamos a competir con nuestra propia opción y por tanto vamos a trabajar porque la candidatura que nosotros apoyemos, lo he señalado claramente, sea una candidatura que gane en las elecciones presidenciales. Y vamos a competir con otros actores, obviamente con la candidatura de Paula Narváez. ¿Unidad constituyente como tal existe todavía?
Buena pregunta. Se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros definimos una política de alianza amplia. Leí del presidente o el expresidente de la Democracia Cristiana que el PPD y el PS nunca se creyeron unidad constituyente. Yo creo que hay quienes nunca se creyeron la unidad, en ambos lados. Nosotros, por el contrario, siempre trabajamos por una alianza amplia. Pero claramente, cuando hemos sido excluidos, no le quepa duda que la alternativa que vamos a generar va a ser una alternativa competitiva. ¿Pero existe todavía? Tenemos que trabajar y conversar con los demás actores que participaron de este esfuerzo, a ver si están dispuestos a sumarse, y no descartamos ninguna alternativa para la presidencia. Porque quedan cosas importantes todavía. Por ejemplo, la segunda vuelta de gobernadores. ¿Están con Orrego o están con Oliva? Nosotros participamos de procesos de primarias. Cuando uno participa en una primaria, ese es un evento democrático. Por tanto, después no se puede cambiar de candidatura si es que no le va bien a su propio candidato. Nosotros vamos a apoyar a todos los candidatos de unidad constituyente que están en la segunda vuelta de gobernadoras y gobernadoras regionales. Eso es lo democrático y eso es lo consecuente. En caso contrario, no habríamos firmado ese pacto de primarias. Por tanto, todos los candidatos de unidad constituyente que están en la segunda vuelta son nuestros candidatos y van a contar con el apoyo irrestricto del Partido Socialista. Senador Elizalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Gracias a usted, Álvaro, que tenga una buena jornada. Igual, que tenga buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central y ya